A veces sucede que uno se queda mirando el recibo de la luz sobre la mesa de la cocina y siente una pequeña punzada de resignación. Miras ese pedazo de papel y te das cuenta de que es mucho más que un gasto mensual. Es el recordatorio silencioso de una dependencia que no elegimos. Te quedas ahí sentado, escuchando el zumbido de la nevera o viendo la luz parpadeante del televisor, y te preguntas si siempre será así. Es una sensación de estar atrapado en un sistema viejo, como cuando intentas arreglar algo con herramientas oxidadas que ya no encajan. Te asalta ese pensamiento incómodo de que el mundo está cambiando afuera, pero en tu casa el aire sigue oliendo a lo mismo y los problemas de siempre, como ese apagón inesperado justo cuando estabas a mitad de algo importante, siguen ahí. Nos sentimos un poco pequeños ante la magnitud de algo tan grande como la energía. Es como si fuera un misterio reservado para grandes edificios y oficinas lejanas, mientras nosotros simplemente aceptamos lo que nos llega. Esa sensación de impotencia, de creer que las grandes soluciones no son para nosotros o que nuestro país siempre llegará tarde a la fiesta, es algo que cargamos casi sin darnos cuenta. Pero si nos detenemos un segundo y miramos con un poco más de calma, descubrimos que debajo de esa resignación hay una semilla de esperanza que empieza a brotar en los lugares menos pensados. Esta es la primera capa que reconocemos, la idea de que los cambios profundos solo ocurren en lugares con mucho dinero o tecnología espacial. Lo vemos cuando escuchamos promesas de un futuro limpio y pensamos que es una fantasía para otros, no para los que vivimos el día a día entre el tráfico y las preocupaciones cotidianas. Creemos que apostar por algo nuevo es un lujo que no nos podemos permitir, cuando en realidad, la verdadera audacia es seguir haciendo lo mismo de siempre esperando resultados distintos. Esta superficie nos dice que lo nuevo es arriesgado, pero la realidad nos está gritando que lo viejo es lo que nos está saliendo caro. Si miramos un poquito más allá de ese miedo al cambio, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que cuidar el planeta es una cuestión de sacrificio o de caridad, casi como un deber moral que nos pesa en los hombros. Existe esa creencia silenciosa de que ser ecológico es incompatible con ser próspero. Sin embargo, cuando observamos lo que está pasando en países que antes veíamos como rezagados, nos damos cuenta de que la verdadera motivación no es solo romántica, sino profundamente práctica. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra experiencia. Aparece cuando una comunidad decide organizarse para poner paneles en un techo compartido, no solo por el aire puro, sino porque ya no quieren que el dinero se les escape en facturas infinitas. Vuelve a aparecer cuando vemos que las industrias más grandes empiezan a girar su mirada hacia el sol, no por una iluminación espiritual, sino porque han descubierto que el sol no manda facturas a fin de mes. Lo vemos en esa tendencia de buscar soluciones que funcionen para nosotros, con nuestra gente y en nuestros barrios. Es el mismo patrón de ingenio que nos hace encontrar formas de que las cosas funcionen cuando el sistema oficial nos falla. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que el verdadero motor del cambio no es la ideología, sino el bienestar común y la economía del hogar. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que el futuro no se construye solo con cables y silicio, sino con confianza y organización. Empezamos a notar que lo que antes parecía aburrido, como los planes de gobierno o los modelos de negocio, son en realidad las llaves que abren las puertas de nuestra libertad energética. Es un alivio descubrir que no necesitamos esperar a que alguien venga a salvarnos desde afuera con una tecnología mágica, porque las herramientas ya están aquí y son sorprendentemente sencillas. La verdadera sabiduría está en entender que el camino hacia una vida mejor se construye con 3 palancas que todos podemos reconocer: planear con seriedad, innovar con lo que tenemos a mano y, sobre todo, hacer que las cosas se queden en casa. Se trata de crear valor en nuestras propias comunidades, de que el empleo que genera esa luz que usamos se quede en el vecino que instala el panel, y no en un puerto lejano al otro lado del océano. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que vemos el progreso. Se nota cuando dejas de ver la energía como algo que te sucede y empiezas a verla como algo que puedes gestionar. Se nota cuando comprendes que cada paso hacia lo limpio es también un paso hacia una economía más robusta para todos. Aplicar este entendimiento a nuestras decisiones significa valorar la planificación no como una lista de deseos, sino como una hoja de ruta real. Se trata de habitar el presente con la seguridad de que el cambio es irreversible porque simplemente tiene sentido para el bolsillo y para la vida. Cada vez que apoyas una iniciativa local o te interesas por cómo funciona esa nueva instalación en tu ciudad,
estás alimentando una revolución que ya no tiene vuelta atrás. Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento inicial frente al recibo de la luz. Imagina que ahora, en lugar de resignación, sientes la curiosidad de quien sabe que el techo de su casa podría ser su propia planta de energía. Notas que el sol que calienta tu patio es el mismo que está moviendo trenes y fábricas en otros continentes. Imagina que en lugar de sentirte solo en esta lucha, te sientes parte de una inmensa mayoría de personas en países en movimiento que están decidiendo que el futuro será brillante porque ellos mismos lo están encendiendo. Sientes como el peso de la dependencia empieza a aligerarse simplemente porque has entendido que el cambio ya está ocurriendo bajo tus pies. Es una transformación del alma que nos permite recuperar el orgullo de ser los protagonistas de nuestra propia historia de desarrollo. Se trata de entender que no somos los últimos en la fila, sino los que están liderando el camino hacia una prosperidad que por fin nos pertenece. El milagro no es que la luz sea infinita, sino que nosotros hayamos aprendido a capturarla con nuestras propias manos y nuestro propio ingenio. Al final, lo que queda es la paz de saber que estamos construyendo un mundo donde la energía es un puente hacia el trabajo, la salud y el tiempo de calidad con los nuestros. Se trata de entender que lo que parece aburrido a primera vista, como una política pública bien hecha o un contrato justo, es el cimiento de la casa donde vivirán nuestros hijos sin miedo a la oscuridad. Al mirar de nuevo a tu alrededor, quizás descubras que la verdadera revolución solar no está ocurriendo solo en los grandes parques de espejos en el desierto, sino en la mente de cada persona que decide que ya es hora de que la luz trabaje para nosotros y no nosotros para la luz. Es una invitación a ser parte de este movimiento que no se detiene a preguntar, a proponer y a creer que la economía y la naturaleza pueden por fin caminar de la mano por la misma calle. Si hoy pudieras ver por un instante que la energía que necesitas para tus sueños más grandes está disponible ahí mismo, cayendo sobre tu cabeza cada mañana, y que solo falta organizarnos un poco mejor para que nadie se quede atrás, ¿qué pequeña decisión de cambio elegirías tomar en este momento para que tu propia casa empiece a reflejar el brillo de ese futuro que ya nos está alcanzando?